Bueno, en primer lugar, agradecer, ¿se oye, verdad? Agradecer al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica por la invitación, ya segunda vez que estoy acá, a mi directo o nuestro directo amigo Luis Ortiz por la gentil y cordial invitación a Costa Rica una vez más, a este bello país, y a la Asociación Iberoamericana de Estudios de Regulación, ASIER. Cuando yo hablé con Luis y le comenté, me invitó y me dijo, mira, para que vengas a dar una charla sobre regulación, yo le dije, bueno, pero ¿cuál es el tema que vamos a hablar? ¿Cuál es el eje temático del Congreso? Me dijo, bueno, lo que tú quieras. Yo le dije, bueno, ¿y quiénes son los que van al curso, a la jornada? Bueno, muchos funcionarios públicos, me dijo. Mucha gente que trabaja en los organismos del Estado. Y yo dije, bueno, ¿qué puedo hablar yo que no se haya dicho sobre ese tema o sobre regulación? Y sobre todo en el eje temático que estamos nosotros sobre temas generales de regulación. Yo dije, bueno, yo quiero hacer un ligero panorama transversal, sin duda, porque los estudios regulatorios, sin duda alguna, cada vez son más interdisciplinarios y por lo tanto no solamente funcionan con los operadores jurídicos, sino que se ven imbuidos de temas económicos, sociológicos, sociales. Y en general dije, bueno, vamos a hablar un poquito sobre cómo entendemos la regulación y cómo hay que entender la regulación actualmente, sobre todo en la doctrina americana, la Smart Regulation o regulación inteligente. ¿Y qué significa esto? Y cómo se traslada a nuestras administraciones en Latinoamérica. Y quizás cómo ver los errores que nosotros cometemos en nuestras administraciones en los temas regulatorios. Y quizás qué es lo que nos falta ver y qué es lo que nos falta analizar en nuestros países. Como ustedes saben, hay una visión general del derecho administrativo y del derecho público en general referido a que las administraciones funcionan actualmente o siempre han funcionado con miras a solucionar problemas de interés general y con esa visión pues de que ellas tutelan el interés general. Sin embargo, yo siempre he venido sosteniendo desde hace mucho tiempo que, en mi opinión muy personal, los temas de organización administrativa y actualmente ver las administraciones públicas solamente como garantes del interés general quizás es un error. Quizás hay que ver a las administraciones públicas como un mecanismo o un aparato que funciona para el bienestar de la gente, pero siempre mirando algo que hasta hace un cierto tiempo atrás no mirábamos, que era el tema de los derechos fundamentales. ¿Cómo trasladar esta visión a la regulación? ¿Cómo hacer que el Estado regule mejor? ¿Cómo hacer que en Latinoamérica los estados vean diferente a la regulación y no la vean como y los operadores económicos no lo vean como una carga tan pesada, una carga que tiene unos costos tan altos de cumplimiento? Fíjense ustedes. Lo primero, lo que es clásico y que hay que recordar y que siempre yo quiero recordarle, no solamente a los alumnos, sino en general a todo funcionario público. Señores, en materia de regulación pasa, o toda la materia de regulación, como regulación económica o como actividad de coacción administrativa, siempre pasa por el respeto a las garantías de los particulares. Y el respeto a las garantías de los particulares pasa por la teoría fundamental de las limitaciones administrativas. Y la teoría fundamental de las limitaciones administrativas de la doctrina alemana la ha tratado sencilla y llanamente como, en primer término, volver al tema del respeto a la reserva legal. Y para muchos quizás será bueno, pero vamos a volver sobre temas ya tratados. Sí, pero es que en Latinoamérica nos damos cuenta que a nivel jurisprudencial siempre hay problemas referidos al principio de legalidad y lo vemos en la jurisprudencia contenciosa administrativa en materia de control. Señores, cuando la administración va a regular, debe respetar el tema de la reserva legal, sencilla y llanamente, así de claro, desde el punto de vista de las administraciones ejecutivas y desde el punto de vista de las administraciones materialmente actuantes. En segundo lugar, el tema de la reducción de la discrecionalidad.
tantas veces agotado. Aquí seguramente el profesor Laguna, aunque no lo escuché ayer, pero ha escrito mucho, que se encuentra en este congreso, ha escrito mucho sobre el tema, al igual que los españoles, que es reducir la discrecionalidad de las administraciones regulatorias. ¿Y cómo reducirlas? Mucha gente dice, bueno, el tema de la reducción de la discrecionalidad a cero, aquella doctrina alemana muy bien estudiada por García Enterrida y Tomás Ramón Fernández, el tema del control de los hechos determinantes, el tema del control de los principios generales del derecho. Estos son temas propios del control, pero la nueva visión regulatoria es hacerse la pregunta, ¿por qué el legislativo tiene que otorgar discrecionalidad al Ejecutivo? ¿Por qué? De hecho, es una pregunta que hacen los alumnos en clase siempre. Bueno, doctor, pero ¿por qué tiene que existir la discrecionalidad administrativa? Y uno siempre va y les dice, bueno, es que la administración, es que la ley no lo puede contener todo. Sí, pero es que eso va más allá. ¿Por qué? ¿Por qué hay que darle discrecionalidad al Ejecutivo? ¿Por qué no tratamos de zanjar eso de una vez en el legislativo y ahorrarnos el problema? Sería inclusive ahorrarse un problema que genera costos desde el punto de vista judicial, sin duda alguna. Pero bueno, eso no quiero entrar en eso porque va más allá de lo que quiero seguir diciendo. En tercer lugar, el tema de los respetos, al respeto a las situaciones jurídicas subjetivas de los particulares directamente es vinculado con la regulación. Esto sencilla y llanamente es, señores, hay que respetar la situación de los particulares dentro o cómo operan en la economía. Y eso pasa sencilla y llanamente dentro de tantas cosas por permitir el acceso a los órganos jurisdiccionales de los operadores para su protección. Y en cuarto lugar, desde el punto de vista clásico, me refiero, el respeto a los principios generales del derecho. Principios generales que, como ustedes saben, pasan no solamente por el respeto a la legalidad, sino también por el principio de juridicidad, que es el respeto a la ley y al derecho. Y ese derecho se refiere sin duda alguna a los principios generales del derecho. Recuerden ustedes que estos principios operan no solamente para las administraciones, sino para todo el conjunto de operadores. Y es lo que voy de seguida a armar cómo funcionan los principios generales del derecho en la nueva regulación, o mejor dicho, cuáles son los principios regulatorios de una nueva regulación o una regulación inteligente. Fíjense ustedes. En primer término, el principio de necesidad. ¿Qué significa necesidad? Bueno, que la administración debe actuar cuando sea necesario. ¿Y cuándo es necesario? Siempre nos han enseñado en materia regulatoria, bueno, hay que intervenir cuando hay fallos de mercado. ¿Y cuándo hay fallos de mercado? ¿Nosotros los abogados podemos saber cuándo hay fallos de mercado? No. Tenemos que ver qué es lo que está pasando en el mercado justamente. Y nosotros no podemos evaluarlo. De ahí que tiene que ver mucho el tema actualmente que lo planteó la doctora Merino, referente a las evaluaciones de impacto regulatorio. Las evaluaciones de impacto regulatorio. Claro, porque yo, si voy a intervenir en la economía regulando, yo necesito primariamente evaluar el impacto que va a tener mi medida. Al yo evaluar el impacto que va a tener la medida de la administración, yo puedo determinar si la medida va o no va. ¿Y cuándo determinar si la medida va o no va? Cuando sencillamente sea necesario. Eso escapa sin duda alguna de la evaluación propia que podemos hacer los operadores jurídicos y entra dentro de otra evaluación propia de los sistemas de economía minoritaria o quizás mayoritaria. En segundo lugar, fíjense ustedes que se me ocurre, por ejemplo, algo que está tan de moda. Chile. La evaluación de impacto normativo. No sé si han escuchado. Las evaluaciones de impacto normativo. Ex ante. Tengo una regulación, ¿verdad? La voy a soltar o la voy a dar a conocer, pero hay una evaluación de impacto de la propia regulación que hace, sin duda alguna, o la hace el propio legislativo, que en Chile la manda a hacer el propio legislativo, y ahí es donde yo me doy cuenta si es posible, conforme a lo que me digan los operadores, conforme a lo que los operadores me puedan indicar, si es posible el cumplimiento de esas normas o no. Fíjense ustedes cómo opera. En España es al revés.
En España se tiende a ver la evaluación de impacto normativo ex post. Es decir, es una especie y se hace a través de encuestas que se hacen con el operador. Es decir, ¿cómo funcionó o cómo funcionó para usted la regulación? ¿Le pareció adecuada? ¿Cumplió con ellas? Se hace inclusive una evaluación de los procedimientos administrativos o un conteo de los procedimientos administrativos de ataque por lo menos a las normas regulatorias. Me refiero a procedimientos administrativos de segundo grado, recursivos, por ejemplo. Eso en cuanto al principio de necesidad. En cuanto al segundo principio, proporcionalidad. El famoso y tantas veces ya estudiado principio de proporcionalidad, que yo considero que de verdad en sus tres vertientes, que seguramente ustedes conocen, la vertiente del principio de adecuación, el principio de necesidad o el principio de balance costos-beneficios, doctrina que para muchos viene desde importada del derecho alemán, pero sin embargo ya esto fue planteado en el derecho francés en los años 70, en la famosa doctrina del bilan o del balance costos-beneficios. Es eso, es simplemente determinar si la regulación que se va a implementar es necesaria, es adecuada y cumple con un balance costos-beneficios. Y no se refiere aquí al principio de proporcionalidad en sentido estricto justamente a lo que es una ponderación de intereses. No, es justamente el bilan, justamente balance costos-beneficios. ¿Sirve o no sirve? ¿Es una regulación que va a dar resultados positivos o quizás va a ser una carga muy pesada? Por ejemplo, en materia de corrupción, siempre a uno le preguntan, y es algo que se está escribiendo mucho, y yo estoy escribiendo sobre ello actualmente, en mis tiempos de exilio, actualmente, ¿cómo funciona la regulación para atacar la corrupción? Porque siempre estamos acostumbrados a conocer la corrupción. Bueno, la corrupción, vamos a sancionar la corrupción, vamos a perseguir a los corruptos, pero hay que pensar cómo hacer para que el corrupto o el futuro corrupto no se corrompa, no caiga en eso. Ustedes dirán, bueno, eso pasa por un tema social, por un tema de cultura general o de cultura quizás latinoamericana. Muchos me dicen, no, es que llevamos la sangre de la corrupción, el gen latinoamericano es corrupto. No, yo creo que no. En materia regulatoria, por ejemplo, usted puede indicarle a un operador para evitar la corrupción dentro de la estructura organizativa del operador y a su interna y externa, usted puede quizás indicarle o puede a través de esas evaluaciones de impacto regulatorio, quizás usted puede indicar o implementar un mecanismo por medio del cual usted pueda reducir los costos de implementación de la medida regulatoria. Porque si ustedes se dan cuenta, el grave problema de la corrupción dentro de los operadores económicos o dentro de los operadores de servicios públicos en general es justamente eso, el problema de cómo hacer para bajar los costos de cumplimiento de la regulación. Porque usted cuando tiene que cumplir con la regulación, y aquí vamos a quitarnos todos las caretas, operadores y no, y reguladores o no, cuando usted quiere cumplir con la regulación, usted hace lo humanamente imposible por evitarla. Usted hace lo humanamente imposible y paga, y esto es lo grave, ahí va la corrupción, y usted paga, fíjense toda la espiral que genera el hecho del cumplimiento de la medida regulatoria. Usted paga para evitar la regulación. No tanto para evitarla, sino para bajar sus costos. Usted contrata a los mejores abogados. Usted contrata a los mejores contadores. Y usted contrata a las mejores firmas auditoras para bajar los costos de cumplimiento. Entonces, en una medida para bajar la corrupción y bajar toda esta espiral que termina en un hecho de corrupción quizás externo, sin duda alguna, sobornos, por ejemplo, a los funcionarios, vamos a tratar de eliminar
o de bajar los costos de cumplimiento. Ustedes me dirán, pero ¿cómo yo bajo los costos de cumplimiento de los operadores? ¿Cómo se hace? ¿Es bajar acaso los impuestos? ¿Es bajar acaso los montos de las sanciones? No. Es estudiar antes de la medida lo que funciona y no funciona. Es lo que está haciendo Chile, por ejemplo, lo que les acabo de decir, el impacto de la evaluación normativa. ¿Me va a funcionar o no me va a funcionar? Pero necesariamente tiene que hacer una acción concertada, no es solamente de la administración. Tiene que ser una acción concertada entre el operador y la administración. Venga usted, vamos a sentarnos a ver qué podemos hacer. Otro tema bellísimo sobre el tema de la corrupción. Subir el riesgo para atemorizar al operador. ¿Subir el riesgo de qué? De inspección, subir el riesgo de sanción, hacer las sanciones más efectivas, por ejemplo. Decirle al operador a través del famoso notch, ¿recuerdan el famoso notch? Tantas veces estudiado ya. Bueno, recuerden que Richard Thaler y Cass Sunstein en su libro Nudging, recuerden que Thaler fue recientemente nombrado Premio Nobel de Economía no necesariamente por esto, pero el autor del notch, junto a Sunstein, hablan justamente de darle ese empujoncito, que no tiene que ser obligatorio, y enseñarle al operador, decirle, mire, métase por aquí. Yo no lo voy a obligar, porque si yo lo obligo a meterse por un canal regulatorio, no va a ser notch, va a ser policía administrativa, va a ser coacción. Esto se trata de ayudar al operador a cumplir los objetivos finales de la regulación. ¿Cómo le enseño? Bueno, yo le voy a decir, mire, si se mete por allá, usted va a ser fiscalizado quizás menor que aquel que se metió por otro canal, por otro carril que no era el indicado. Usted me dirá, bueno, ¿y cómo se evita la corrupción? Sí, se evita la corrupción así. Porque lo que estamos buscando no es tratar de llegar a la sanción final. Porque al final, claro, ustedes dirán en definitiva, bueno, la sanción es lo que va a hacer que el corrupto deje de corromper. Sí, está bien, que sea más efectiva. Pero la idea es no llegar a ese proceso. Es no llegar a esa instancia. Principio de seguridad jurídica. Expectativa plausible. ¿Cómo funciona en la regulación la seguridad jurídica? Bueno, por Dios. La seguridad jurídica es tan importante que sin ella, yo considero, y quizás nuestros países en Latinoamérica son bien buenos ejemplos de ello, es justamente que sin ella no hay progreso, no hay inversión. Mirando aquí a Pablo y a Ezequiel y al doctor Oscar Gavilar, veo y me acuerdo de Argentina. Sí, si no hay seguridad jurídica, ¿cómo va a haber inversión? Es lo que se está tratando de hacer ahora en Argentina, gracias a Dios. Después de 12 años infames, nefastos de gobierno. Transparencia. Volvemos al tema de la corrupción. Transparencia dentro de la administración. No tanto para afuera. Sí, para afuera es importante por el tema del gobierno, del open government, del gobierno abierto. Está bien, chévere. Vamos a ser transparentes para afuera, pero transparencia para adentro. Transparencia que yo, por ejemplo, permita a los operadores vengan y vean lo que estoy haciendo. Vengan y evalúen mi proyecto de lo que yo voy a hacer. Vengan y evalúen mi plan regulatorio para este año. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo se evalúa? ¿Cómo se va a estudiar un plan anual? Sí. Señores, las grandes potencias, los grandes países funcionan con planificación, y planificación estratégica y por resultados. Así de sencillo. Y ese es un grave problema que tiene Latinoamérica. No hay planificación. Y si la hay, no se cumple. Accesibilidad de todos. De todo el mercado. Simplicidad. Muchos de nuestros países han dictado normas de simplificación administrativa. La idea es cumplirlas. Tratar de salir de los esquemas y de los sistemas burocráticos propios de nuestros países. Simplificar las cosas.
Simplificar las cosas significa, por ejemplo, quizás algunos me critiquen, pero significa, por ejemplo, en algunos países, eliminar la segunda vía recursiva en vía administrativa, por ejemplo. ¿Por qué tengo yo que atacar el propio acto? Yo ataqué un acto en sede administrativa, independientemente de que sea regulatorio o no. O sea, yo ataqué un acto en vía administrativa. ¿Por qué yo tengo que seguir atacándolo con un recurso de reconsideración o un recurso jerárquico, por ejemplo? Un procedimiento de segundo grado. ¿Para qué? Vean los estudios de impacto justamente normativo. Se van a dar cuenta, en la gran mayoría de los países en Latinoamérica, no funciona la vía administrativa. No funciona. Es una carga para el particular. Es una carga. Porque ustedes saben, los que son funcionarios, saben que el funcionario público que dicta un acto quiere para sí y quiere al acto administrativo como un hijo y lo protege como tal. No, este es mi acto, yo lo protejo, no, esto es lo mío, yo lo parí. Entonces, esa es mentira. Aparte de que no lo va a reconsiderar y aparte de que es verdad, ¿acaso es cierto que el recurso jerárquico lo decide el ministro o el superior jerarca de la organización administrativa? Mentira, no es así. Entonces eliminemos el tema de la vía administrativa de nuestras leyes de procedimiento. Eso ya no sirve. Eso es una carga muy pesada para el particular. Me estoy refiriendo a simplicidad administrativa, así de sencillo. El tema de la eficacia, por último. Estoy hablando de los principios de la buena o de la regulación inteligente. El tema de la eficacia. Cuando nosotros estudiamos políticas públicas, señores, siempre nos han dicho, la eficacia es ahorro en la administración, desde el punto de vista del derecho público y del punto de vista de las organizaciones administrativas públicas. Es justamente eso. Ahorro y eficiencia en el manejo de los recursos. Eso no es eficacia. Va más allá. Les acabo de hablar hace minutos sobre la planificación por resultado. Eficacia es poner en movimiento el aparataje regulatorio y que cumpla, que se den los resultados. Yo siempre digo cuando hablo sobre servicios públicos, señores, la gente lo que quiere es que cuando abra el grifo del agua salga el agua. Y que en los países que se pueda tomar el agua. Que cuando yo prenda el interruptor haya luz. Ustedes dirán, son cosas tan básicas, pero es que es así. Recuerden que vengo de Venezuela, por Dios. Entonces es eso, es eficacia. Eso es eficacia. No es nada más ahorrar papel, no es nada más ahorrar en los procesos. No, es resultados. Miren, una de las variantes propias de la regulación o de la regulación inteligente, y quiero finalizar con esto, es justamente estas ideas innovadoras. Y seguramente les van a hablar, o le hablaron ayer, o les van a hablar hoy o mañana, sobre los temas de innovación. Cuando uno habla de innovación en la regulación, uno siempre se refiere a temas de impacto ambiental, a temas de participación ciudadana, a temas de buen gobierno, a temas de buena administración, a temas de buena gobernanza. Recuerden ustedes que el buen gobierno, la buena administración está de acción de las estructuras públicas, pero la buena gobernanza va en una acción concertada con los privados. Esa innovación dentro de la regulación no se queda ahí nada más. La innovación dentro de la regulación es muy buena porque incluye la participación ciudadana, incluye, por ejemplo, el tema de las consultas públicas, tan importante, sobre todo en el tema normativo, de regulación normativa y en el tema de regulación económica, las consultas públicas, las consultas a los operadores, por ejemplo, lo que les hablé sobre las evaluaciones de impacto regulatorio. Pero hay una parte de la innovación que es muy peligrosa y que se viene estudiando cada vez más y más, y con esto quiero terminar, que es la doctrina de los riesgos. Cuando hay innovación, hay riesgo. Hay un autor español que yo sigo mucho, que es José Esteve Pardo. Y José Esteve Pardo
ha estudiado mucho estos temas. El tema de los riesgos. El tema de los riesgos regulatorios y cómo manejarlos. Pero yo soy uno de los que cree que los riesgos siempre van a existir, como existe todo en nuestras vidas. Por ejemplo, yo tengo una novia y me voy a casar dentro de un mes. ¿No hay un riesgo ahí? Les pregunto. Comprobado. ¿Hay un riesgo? Sí, hay un riesgo. Para ella y para mí. Sí, hay un riesgo. Como hay un riesgo de que yo salga de este salón y me caiga por un escalón de esto y me parta la cabeza. Hay riesgos en la vida en todo momento. Por eso la teoría del riesgo cero me gusta. Innovemos, no tengamos miedo a la innovación. No tengamos miedo a meter la innovación dentro de las políticas regulatorias. Dentro, y por cierto, dentro de las políticas, y lo llamé bien, políticas. Porque la regulación no es un plan, no es un proyecto, es una política pública. Y eso hay que entenderlo desde abajo. La regulación es una política pública que se implementa a través de planes y proyectos, pero es una política pública de un gobierno de turno. Innovar en la regulación, es decir, introducir todos estos mecanismos, todos estos procesos, introducir al público en general, a la participación, el tema de la cogestión, de la autogestión, por ejemplo. Interesante, pero no tengamos miedo a los riesgos, porque por ejemplo, el principio precautorio, el principio de precaución es tan bonito, pero el principio de precaución frena. Es muy bueno en materia ambiental, pero frena. Frena porque es un principio hecho contra los riesgos. Pero es que hay riesgos en la vida en todo. Entonces, no tengamos miedo de la regulación. Vamos a hacerlo o tratar de hacerlo bien. Y esto hay que decírselo a los órganos reguladores, centralizados o no. Hay que hacérselo saber, independientes o no, porque nuestros países están plagados justamente de eso, de organismos regulatorios independientes o no, que forman parte de unas estructuras centralizadas o no. Pero no tengamos miedo a la innovación, no tengamos miedo al futuro y hagamos las cosas bien, desde el punto de vista regulatorio. Estoy seguro que no siempre los organismos o los operadores, van a tratar de esquivar la regulación. Si usted los empuja a una mejor regulación, donde no se sientan coaccionados, seguramente van a funcionar de mejor manera. Muchas gracias.